Hola chicos, saludos, bienvenidos a la clase del intensivo ADES, ciclo verano 2021. Bien, hasta aquí nosotros, como ustedes pueden observar, hemos visto 4 separatas. Nosotros no hemos resuelto muchos problemas en cada separata, por lo que he creído conveniente en esta vez escoger algunos problemas y resolverlos. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo los problemas y vamos a resolver algunos problemas más para tener más banco de preguntas resueltas. ¿Ok, chicos? Bueno, este problema número 8 corresponde al intensivo 1. Entonces empezamos. La separata del intensivo 1. ¿Ok? Empezamos en la ecuación homogénea. Determinar el producto, la fórmula dimensional del producto XY, donde AB por X es igual a 3C seno de todo esto. Además nos dice que A es potencia, B es velocidad y C es trabajo. Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar aquí cuál es la fórmula dimensional de la potencia y cuál es la fórmula dimensional de la velocidad y el trabajo. Bueno, la potencia. ¿Cuál es la fórmula dimensional de la potencia? La potencia se define como el trabajo entre unidad de tiempo. El trabajo es ml al cuadrado, t a la menos 2, entre el tiempo sería t a la menos 3. Correcto. Fórmula dimensional de la potencia. ¿Qué más? Aquí tenemos la velocidad, su fórmula dimensional, lt a la menos 1. Correcto. Y el trabajo, bueno, ya lo comenté, fórmula dimensional del trabajo va a ser igual m l cuadrado t a la menos 2. Perfecto. Ya tenemos las fórmulas dimensionales de los datos que nos dan. Ojo que nos piden calcular, determinar la fórmula dimensional del producto x por y. Oye, pero ¿dónde está x y dónde está y? Observa que x aparece en el lado izquierdo y y aparece en el argumento del seno de ese ángulo. Bueno, como esto es una ecuación homogénea, vamos a aplicar los conocimientos que ya hemos venido aprendiendo. Aplicamos entonces el principio de homogeneidad. Reescribimos la ecuación aquí y analizamos las dimensiones de los miembros, tanto la izquierda como la derecha. A ver, analizando las dimensiones, para que se cumpla la homogeneidad, la dimensión de todo el término de la izquierda de la ecuación debe ser igual a la dimensión del segundo término en la ecuación, ¿correcto? Entonces ahí tenemos 3 multiplicado por la dimensión de C, por la dimensión del seno de todo esto, claro, dimensión del seno de 2pi por A dividido entre B y E. Perfecto. Ahí está. Estamos analizando las dimensiones. De esta línea para la siguiente línea estamos aplicando el principio de homogeneidad. ¿Correcto, chicos? Bien. Ahora lo que sigue es, bueno, reemplazar, claro. Yo quiero saber la fórmula dimensional de X. Vamos a despejarlo. Oye, 3 aquí es un número. Por lo tanto, su fórmula dimensional vale 1. El seno de todo este cacharro es 1 también. Seno de algo siempre me va a dar un número. Por lo tanto, la fórmula dimensional del seno de todo esto también me da 1. Entonces, repito. Dimensión de 3, 1 porque es un número. Dimensión del seno de todo esto, 1 porque también es un número. Por lo tanto, si yo despejo la dimensión de X, nos quedaría la dimensión de C arriba. Claro, 1 por C, por 1 sigue dando C. Y abajo este A por B pasaría a dividir la dimensión de A por la dimensión de B. Correcto. Y lo que sigue es reemplazar las fórmulas dimensionales de esto que tenemos aquí. Oye, la dimensión de C es ml cuadrado t a la menos 2. No lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V, y ya lo llevé aquí. Perfecto, ahí tenemos la dimensión de C. Por abajo la dimensión de A. A ver, vamos a reemplazar la dimensión de A. Aquí lo tenemos, es potencia, lo traemos. Y esto debe ser multiplicado por la dimensión de B, que es velocidad. Aquí también lo tenemos, lo llevamos. Uy, a ver qué pasó. Lo llevamos. Ok, ahí está. Entonces lo que estamos haciendo aquí es reemplazar la fórmula dimensional de C, la fórmula dimensional de A y la fórmula dimensional de B. Perfecto.
Ahora lo que sigue es aplicar los amplios conocimientos que tenemos de la teoría de exponentes. Claro, oye, m arriba y m abajo lo puedo simplificar. L al cuadrado arriba, L al cuadrado abajo también se van. Perfecto. Abajo yo tengo un L. Si yo lo pongo arriba, sería un L a la menos 1. Claro, aquí el signo del exponente es 1. Cuando yo lo pongo arriba, el signo del exponente cambia. Ahora veamos las t's. ¿Qué nos quedaría con las t's? A ver, abajo tendremos t a la menos 3 por t a la menos 1 es t a la menos 4. T a la menos 2 entre t a la menos 4 simplemente es t al cuadrado. Correcto. Ya tenemos la dimensión de x, que es L a la menos 1, t elevado al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos parte de la respuesta. Falta calcular la dimensión de y. Oye, pero y ¿dónde está? ¿Dónde aparece y? Aparece aquí, en el argumento del seno. Y cuando yo digo el argumento, lo que tengo aquí es un número. Por ejemplo, todo este argumento puede ser, no sé, 30, puede ser 60, seno de cualquier número. Oye, como es un número, todo este argumento, la fórmula dimensional de todo ese argumento me va a dar 1, claro, porque es un número. Entonces vamos a hacerlo por aquí, abajito. Traemos el argumento. La dimensión de ese argumento, que es 2pi por a, y esto dividido entre b por y, como es un número, es igual a 1. Correcto. Ahora vamos a despejar la dimensión de y. Si despejamos la dimensión de y, como está abajo dividiendo, pasaría a multiplicar al 1. ¿Correcto? Entonces nos quedaría en el lado, bueno, aquí 2pi, dimensión de 2pi es un número, se va. Dimensión de a, arriba. Y abajo, dividiendo la dimensión de b. Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora sí vamos a reemplazar. La fórmula dimensional de a, aquí lo tenemos. Lo voy a traer. Perfecto. Ahí está. Y abajo la dimensión de b. Lo traemos. ¿Dónde está? Aquí está. L a la menos 1 y perfecto. Operamos. Un L arriba y abajo. Un t a la menos 1 arriba y abajo. Nos quedaría un m, L, t a la menos 2. Perfecto. Claro, L al cuadrado entre L es L. T a la menos 3 entre t a la menos 1 es t a la menos 2. Oye, ya tengo la dimensión de y. O de y, perdón. Lo voy a colocar aquí. Ahí está. La dimensión de y. Por cierto, aquí es mlt a la menos 2. Perfecto. Una vez que ya tengo las dimensiones tanto de x como de y, ahora sí vayamos a lo que nos piden calcular. Queremos saber el producto, la dimensión del producto de x y y. Entonces, dimensión del producto es simplemente coger estos resultados y ese es el producto, obvio. Entonces vamos a llevarlos. Ahí está x por la dimensión de y. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Ya casi, veamos, el m queda solita. Ahí está. Veamos aquí, L a la menos 1 por L se va. Nos queda L a la 0 que vale 1. T al cuadrado con T a la menos 2 también se va. Por lo tanto, el producto XY simplemente es M. Perfecto. Ya está. Ahí tenemos la fórmula dimensional del producto XY. XY es la masa, ¿verdad? M es la masa que en el sistema internacional, no te olvides, se mide en kilogramos. ¿Correcto? Bien, respuesta ya está marcada, no necesitamos de marcarla. Perfecto. Continuamos. Problema número 22, aún de la separata intensivo 1. Una paloma en vuelo describe una trayectoria circular de radio 20 metros. Aquí tenemos una trayectoria circular de radio 20 metros. Ahí lo vamos a escribir. Perfecto. Ahí está. En 10 segundos. O sea, el tiempo que demora en ir desde A hasta B, o el intervalo de tiempo, es 10 segundos. Perfecto. Tal como se indica en la figura, hallar la rapidez lineal, o sea, la rapidez sobre la trayectoria que tiene. Y claro, la paloma sigue esta semicircunferencia más esta otra semicircunferencia.
Y si juntamos estas dos semicircunferencias, ¿qué es lo que vamos a tener? Si juntas dos semicircunferencias, ¿qué es lo que tienes al final? Claro, un círculo. Entonces, la paloma es como si recorriera todo un círculo. O sea, junto el punto A y el punto B. Cuando yo los junto, yo tengo un círculo, que sería la trayectoria que sigue la paloma. Claro, aquí comienza en A y aquí termina en B. Es como si recorriera toda la longitud de este círculo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la rapidez lineal sobre esa trayectoria? Claro, esa rapidez lineal la hemos definido como el espacio total que va a recorrer la paloma sobre el intervalo de tiempo. El tiempo que demora en ir desde A hasta B, o lo mismo que completa una vuelta, desde A hasta B. Claro, a partir de la gráfica, el espacio total sería la longitud de esta trayectoria. Una semicircunferencia más otra semicircunferencia del mismo radio. Cuando yo los junto, yo tengo una circunferencia completa del mismo radio, 20 metros. ¿Y cuál sería el espacio que recorre? Sería la longitud de estas dos semicircunferencias, que cuando la hemos juntado sería la longitud de esta circunferencia. Entonces el espacio total aquí sería la longitud de la circunferencia. En trigonometría le llaman L, nosotros le hemos llamado S, longitud de arco de una circunferencia. Oye, si es una vuelta entera, ¿cuál es el ángulo en una vuelta entera? Claro, el ángulo en una vuelta entera es 2pi, 360 grados, perfecto. En radianes, 2pi. Entonces, el arco, la longitud de arco para una circunferencia sería el ángulo multiplicado por el radio. Claro, si queremos toda la longitud de arco, el ángulo sería todo 360, o sea, 2pi. Vamos a reemplazarlo. El ángulo 2pi multiplicado por el radio 20 metros. Perfecto. Por lo tanto, el espacio que va a recorrer sería 2 por 20, 40 pi metros. Perfecto. Ya tenemos el espacio, tenemos el tiempo. Ahora vamos a reemplazarlo aquí en la fórmula de la velocidad lineal. El espacio total es 40 pi metros. Y esto dividido entre el tiempo, que vale 10 segundos. Por lo tanto, la velocidad sobre la trayectoria y la velocidad lineal sería 40 entre 10, 4 pi metros por segundo. Perfecto. Ya está. Correcto. Ya está marcado. Bueno, no necesitamos de marcarlo. Perfecto. Vamos a continuar. Problema número 29. Este es un problema también del intensivo separata 1. Y aquí vamos a recordar algunas cosas de lo que es el movimiento parabólico. No se preocupen, aquí recordamos cosillas. De lo alto de una torre se lanza horizontalmente una piedra con una velocidad horizontal de 40 metros por segundo. Aquí el dato, 40 metros por segundo. Sabiendo que la piedra estuvo en movimiento 3 segundos, ¿cuál es la altura de la torre? ¿A qué distancia del pie de la torre la piedra alcanza el suelo? ¿Y con qué velocidad la piedra alcanza el suelo? Considerar que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, este es un problema de movimiento parabólico y vamos a imaginarnos aquí lo que está pasando. Entonces vamos a considerar aquí un edificio, lo que nos dice el problema. Desde lo alto de una torre se lanza horizontalmente una piedra. Entonces consideramos por aquí una piedra que yo lo voy a lanzar en forma horizontal. O sea, la velocidad horizontal, la velocidad en X, va a ser 40 metros por segundo. Ese es el dato del problema. 40 metros por segundo. Perfecto. Ahora, sabiendo que la piedra estuvo en movimiento 3 segundos, entonces, ¿qué va a pasar aquí? La piedra va a comenzar a caer, describiendo una trayectoria semi-parabólica. ¿En qué tiempo? Según el problema, 3 segundos. Perfecto, 3 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la altura de la torre? Nosotros queremos saber la altura de esta torre.
O sea, todo esto, toda esta altura nos piden calcular. ¿Qué más? ¿A qué distancia del pie de la torre la piedra alcanza el suelo? Claro, esta piedra comienza a caer describiendo su trayectoria y llega por aquí. ¿A qué distancia del pie de la torre cae? Esa es nuestra pregunta. O sea, nos piden calcular todo esto. ¿Qué le vamos a llamar la distancia horizontal? D de X. Perfecto. Y otra pregunta, ¿con qué velocidad la piedra alcanza el suelo? ¿Con qué velocidad? ¿Cuál es la velocidad con que llega aquí? Y nosotros sabemos que en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad horizontal siempre va a ser la misma. Quiere decir 40 metros por segundo. Y claro, aquí va a tener una velocidad vertical que yo no sé. Por el momento no sabemos. Vamos a llamarle B de Y. Y claro, como me piden cuál es la velocidad con que llega aquí al suelo, la respuesta sería, como tengo dos vectores, velocidades, que son perpendiculares, la respuesta sería la resultante de estos dos vectores. Y como son perpendiculares, nosotros ya sabemos calcular la resultante. Simplemente aplicamos un pitagorazo. Para aplicar Pitágoras necesitamos conocer cuánto sería la velocidad en la vertical. Entonces, vamos a proceder con los cálculos. Comenzamos con el cálculo de la altura. Para hallar la altura analizamos solamente en el eje vertical. En el eje vertical, el eje Y. En el eje vertical yo les comenté que tenemos un movimiento en caída libre. Es como si en el eje vertical tú lo soltaras. O sea, la velocidad inicial en Y es 0, se suelta. Claro, porque en el punto más alto solo hay velocidad horizontal, no hay nada en la vertical. Por lo tanto, en la vertical es como si se soltara. Oye, si la piedra se suelta, comienza a caer recorriendo una altura h, que es lo que me piden calcular, en un tiempo de 3 segundos. 3 segundos. Entonces queremos saber cuánto es esta altura. Bueno, la ecuación que vamos a usar va a ser la siguiente. La altura va a ser igual, velocidad inicial en el eje Y, multiplicado por el tiempo, más, porque está de bajada, recuerda que esto es movimiento en caída libre con la gravedad, que el problema ya nos dice en cuánto es, 10 metros por segundo al cuadrado, correcto, más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, perfecto. Oye, pero la velocidad inicial en Y es 0, por lo tanto este término desaparece. Y esto nos va a quedar igual. La gravedad vale 10. Entre 2 sería 5. Y esto multiplicado por el tiempo que vale 3. Y no te olvides que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería la altura de esta torre? A ver, veamos. 3 al cuadrado, 9 por 5, 45. Perfecto, ahí tenemos nuestra primera respuesta. Vamos a encerrarla en una nube roja. Ahí está. 45 metros por segundo. Bueno, en este análisis, con la misma gráfica, nosotros podemos saber cuál es la velocidad con la que llega aquí. ¿Cuál sería la velocidad vertical? ¿Qué es la que necesitamos para calcular la velocidad con que llega al suelo? Entonces, en el eje vertical, en este caso, vamos a usar la siguiente relación. Velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad multiplicado por el tiempo. Perfecto. Oye, pero la velocidad inicial en Y, ya les comenté, esto es 0, por lo tanto ese término se va. La gravedad vale 10, el tiempo 3. 3 por 10. Vamos a reemplazarlo, 10 por el tiempo que vale 3. Por lo tanto, la velocidad final en Y, la velocidad vertical que yo quiero calcular, va a ser igual a 30. 10 por 3, 30 metros por segundo. Perfecto. Ahí tenemos un resultado importante. Ok. Bien. Ahora vamos a calcular la distancia horizontal. La distancia horizontal. Esto lo vamos a ver en el eje horizontal, obviamente. Oye, en el eje horizontal se cumple que es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la ley que rige el movimiento rectilíneo uniforme es la distancia horizontal
va a ser igual a la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo. Y simplemente reemplazamos la velocidad horizontal, ya lo tenemos, que es 40 multiplicado por el tiempo, que vale 3. Ahí está. Por lo tanto, la distancia horizontal, que también es la pregunta, es 40 por 3, 120 metros. Perfecto. Ya tenemos otra respuesta y hasta casi nos piden calcular la velocidad. Vamos a ponerle aquí el punto P. La velocidad en el punto P. Eso es lo que nos piden calcular. Entonces, como les comenté, en el punto P tenemos dos velocidades. Una vertical, que lo hemos calculado aquí, vale 30. ¿30 qué, profe? 30 metros por segundo, unidad de la velocidad en el sistema internacional. Y la otra horizontal, que es 40 metros por segundo. Como yo quiero la velocidad en P, esta velocidad va a ser la resultante de estos dos vectores. Entonces, ¿cómo encontramos la resultante de dos vectores perpendiculares? Aplicamos Pitágoras, la componente en x al cuadrado y la componente en y al cuadrado, ¿verdad? Entonces ya está casi. Ahí está. Por lo tanto, la velocidad en el punto P, o la velocidad con que llega al suelo, será, bueno, aquí haciendo los cálculos, 50 metros por segundo. Perfecto. Y ya está. Entonces las respuestas son 45, 120 y 50. Ya está marcada. Correcto. Perfecto. Vamos a continuar. Problema número 6. Este problema es un problema de estática. Problema número 6. En la figura se muestra una barra de masa despreciable. Esta barra no tiene masa. Masa despreciable no tiene masa. Si no tiene masa, no tiene peso. ¿Qué más nos dice el problema? Está sometida a tres fuerzas. F, que no sé. F1, 15 Newton. F2, 5 Newton. Determinar el momento resultante respecto al punto A. Eso nos piden calcular, el momento resultante. Entonces lo que voy a hacer es separar esta foto, esta figura, y agrandarlo para calcular el momento resultante en relación al punto A. Todavía estamos en... Este ya es un problema de la Zapparata intensivo 2, disculpa. Perfecto. Entonces vamos a calcular el momento de la fuerza resultante, el momento resultante, con respecto al punto A. Perfecto. Entonces comenzamos con la fuerza 1. Aquí está la fuerza 1. Vamos a prolongarla. Oye, si yo la prolongo, en ningún momento pasa por el punto A. Además aprovecho para calcular la distancia perpendicular. ¿Correcto? Ya está. Entonces, F1 genera momento en relación al punto A. Sí genera momento. ¿Cómo es su momento? Lo oriento. Orientamos la fuerza F1 al punto A. Oye, cuando yo lo oriento, el sentido de rotación va a ser horario. Por lo tanto, el signo del momento es negativo. ¿Correcto? Correcto. Además necesitamos la distancia, porque ya tenemos la fuerza. Oye, ¿cuánto vale este distancia hasta el punto A? En algunos libros le llaman brazo o palanca. Oye, esta distancia es paralelo a esta otra distancia que sería la mitad de esta parte de la barra vertical. Oye, la mitad es 15. Por lo tanto, esta distancia también sería 15 centímetros. Correcto. Vamos a ponerle aquí 15 centímetros. Perfecto. Ya tenemos la fuerza y la distancia perpendiculares. Ya podemos calcular el momento de F1 en relación al punto A. Correcto. Vamos a dejarlo ahí. Oye, ¿qué pasa con la fuerza F2? Si yo prolongo la fuerza F2, observa, si yo prolongo la fuerza F2, en ningún momento pasa por el punto A. Por lo tanto, sí va a generar momento. ¿Cómo es su momento? Vamos a orientarlo hacia el punto A. Cuando yo lo oriento es antihorario, por lo tanto su momento va a ser positivo. La fuerza es 5 Newton y la distancia perpendicular, ¿quién sería? La distancia perpendicular sería desde el punto A hasta el punto donde la fuerza está siendo aplicada, 40 centímetros. Ya tenemos la distancia perpendicular. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esta F que nos dan aquí? ¿Qué pasa con esta fuerza F? Vamos a prolongarla.
Vamos a prolongarla. Oye, cuando yo la prolongo, esa fuerza va a pasar por el punto A. ¿Cómo sabemos de eso? ¿Cómo sabemos de eso? Oye, observa, cuando yo prolongué la fuerza hasta el punto A, yo prolongo esta fuerza. Observa, formé un triángulo rectángulo. ¿Te das cuenta de eso? Ahí está el ángulo recto. Cateto 40 abajo y el otro cateto 30. Oye, 30, 40, la hipotenusa es 50, es un triángulo conocido, ¿verdad? Aquí 30, o sería un 3K, un 4K, un 5K. Oye, 3K, el ángulo es 37, ¿estás conmigo? Claro, 3K, 4K, hipotenusa 5K. Oye, si este es 37 y como yo he prolongado esta fuerza F, como este ángulo es 37, horizontal, con esta vamos a decir, secante o prolongación de la fuerza, forman 37 grados. Y por aquí la fuerza con la horizontal también forma 37 grados. ¿Qué significa eso? Que con toda seguridad podemos decir que esta fuerza, cuando yo la prolongo, va a pasar por el punto A. Pasa por ese punto A. Claro, porque este es 37, este ángulo también va a ser 37. 37, 37. Quiere decir que esta secante con la horizontal forman 37 grados. Y cuando yo prolongo la fuerza F, quiere decir que va a pasar por el punto A. Oye, si F, la fuerza, pasa por el punto de aplicación de momento, entonces esta fuerza no va a generar momento, ¿correcto? Las fuerzas que pasan por el punto de aplicación no generan momento, no generan momento. Entonces, ¿quiénes son las dos únicas que generan momento? F1 y F2. Por lo tanto, vamos a calcular el momento en relación al punto A. La suma de momentos, su momento resultante en relación al punto A. Es lo que nos piden calcular. Esto va a ser igual a ¿qué? Al momento de la fuerza F1 más el momento de la fuerza F2. Claro, momento de la fuerza F1 en relación al punto A más el momento de la fuerza F2 en relación al mismo punto. Veamos entonces, ¿cuánto vale el momento de F1? Recordamos aquí que el momento de una fuerza en relación a un punto cualquiera, ya sabemos, es más o menos la fuerza multiplicado por la distancia, siempre y cuando ellas sean perpendiculares. La fuerza multiplicado por la distancia, siempre y cuando F y la distancia sean perpendiculares. Ya sabes, más o menos, si es en sentido horario, menos antihorario positivo. Veamos entonces el momento de F1. Momento de F1 en sentido horario, signo negativo. La fuerza, que es 15, por la distancia, que es 15. Entonces vamos a escribir aquí. La fuerza es 15 newton, multiplicado por la distancia, que también es 15, pero cuidado con las unidades, centímetros. Perfecto. Ya tenemos el momento de F1. A esto le vamos a sumar el momento de la fuerza F2. F2 su momento es positivo, correcto, más la fuerza, que es 5, multiplicado por la distancia perpendicular hacia el punto A, que es 40 centímetros. Perfecto, y eso está en unidades newton centímetros. Perfecto, ya casi. A ver, 15 por 15 menos 225. Ahí está, más 5 por 4 es 20, con un 0, 200. Y eso nos quedaría menos 25, la unidad newton centímetro. Perfecto. Este sería el momento resultante en relación al punto A. Ahora la pregunta es, oye, este momento resultante no es cero. Esto es diferente de cero. Oye, si es diferente de cero, ¿qué significa? ¿Que el cuerpo está en equilibrio o no? Recuerden que la segunda condición del equilibrio es sumatoria de momentos en relación a un punto cualquiera debe ser cero para que esté en equilibrio. Y si no es cero, o sea, si es diferente de cero, ¿qué significa? Que este cuerpo no está en equilibrio. Entonces podemos concluir aquí que no hay equilibrio. No está en equilibrio. Este cuerpo está rotando. Como aquí tenemos un momento negativo, este cuerpo está rotando en sentido horario. Perfecto. Entonces ya tenemos ahí, la respuesta sería menos 25 newton centímetro. Que por cierto ya está marcado. No necesitamos marcar.
Seguimos entonces. Problema número 11, este es del intensivo 2, aún en el intensivo 2. Problema 11 me dice lo siguiente. La figura muestra un sistema mecánico en equilibrio. Sabiendo que W es 20 Newton, aquí el bloque W tiene un peso de 20 Newton y P 50 Newton, determinar el peso de la polea móvil. Oye, ¿cuál es la polea móvil? Esta de arriba está fija al techo, está fija. Oye, aquí tenemos, esta es la polea móvil. Nos piden calcular el peso de esta polea móvil. Perfecto. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Analizamos este cuerpo, este sistema, cuerpo a cuerpo. ¿Correcto? Entonces voy a agrandarlo por aquí y vamos a hacer el análisis. Ok, empezamos por este cuerpo. Empezamos por este cuerpo haciendo el análisis, el DCL, diagrama de cuerpo libre. Dibujamos todas las fuerzas que actúan aquí. Por aquí tenemos el peso de este cuerpo. ¿Cuánto vale el peso? 20 newton. Lo ponemos ahí, 20 newton. Perfecto. Por arriba, saliente del cuerpo, la tensión. Oye, por intuición aquí, si este cuerpo está en equilibrio, las fuerzas en módulo que suben y las que bajan deben ser iguales. Oye, si baja 20, ¿cuánto debe de subir para el equilibrio? Para que compense, debe de subir lo mismo. Por lo tanto, la tensión en esta cuerda es 20 newton. Correcto. Y este 20 salió horrible. Ahí está. Correcto. Ya tenemos la tensión en esta cuerda. Vamos a seguir por aquí, la misma cuerda, misma cuerda, misma cuerda, misma tensión. Correcto, llegamos a la polea. Llegamos a la polea. Vamos a analizar la polea entonces. Por aquí vamos a aislarla, a separarla. Aquí tenemos la polea que vamos a analizar. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para esta polea. Ojo que nos piden calcular el peso de esta polea. ¿Ok? Entonces por acá lo cortamos arriba, saliente del cuerpo. Tenemos la tensión, por aquí saliente del cuerpo, también la tensión. Y como es la misma cuerda, misma tensión, que es 20 newton. Claro, por aquí 20 newton. Por aquí también será 20 newton, correcto. 20 newton, perfecto. Oye, 40 están subiendo. Para el equilibrio, 40 deben de bajar, perfecto. Entonces veamos por aquí por abajo qué fuerzas están actuando. Cortamos imaginariamente. Tenemos la tensión saliente del cuerpo. Y además el peso de esta polea. Que este peso vamos a llamarle... a ver, ¿qué letra? Porque ya hemos usado W, P. Vamos a llamarle R. Perfecto. Entonces tenemos una tensión aquí diferente de la cuerda primera. Vamos a llamarle T'. T' y R que están bajando. Para el equilibrio, solo para la polea móvil, para la polea, observa bien, para el equilibrio en la polea, la suma de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. ¿Esto qué significa? Que en módulo, la suma de fuerzas que suben 20 y 20, 40. Debe ser igual a las fuerzas que bajan. Baja el peso de la polea más esta tensión T' o T línea, como quieras llamarlo. Entonces, mira, ya está casi. Para calcular el peso de la polea, que yo le llamé R, necesitamos calcular la tensión T línea, ¿correcto? ¿Y cómo calculamos esa tensión T línea? Falta analizar el bloque P. Entonces vamos a analizar el bloque P. Analizamos el bloque P, por aquí lo voy a aislar imaginariamente. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Perfecto. Dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. A ver, por aquí tendríamos el peso de este bloque. ¿Qué más? Por aquí una tensión saliente. Y como es la misma cuerda por aquí, será la misma tensión de 20. Y por aquí chiquito sale otra tensión. Perfecto. Y claro, como aquí es la misma cuerda, va a ser la misma tensión T', que es lo que yo quiero calcular. Entonces voy a escribir aquí, el peso de P es 50 newton. Por aquí la tensión, como es la misma cuerda, 20 newton. Y por aquí esta tensión es T línea o T'. Perfecto. Como P está en equilibrio, para P
También se cumple la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. Podemos hacerlo en la mente, observa. Oye, sube 20 y sube T'. Ahora, esos 20 más T' deben compensar a los 50 que bajan. Por lo tanto, este T' debe ser 30. Claro, si 50 baja, 50 debe de subir. Aquí tenemos 20. ¿Cuánto falta para los 50? T' o T' sería entonces 30 newton. Correcto. Oye, si T' o T' es 30 newton, ¿cuánto sería el peso de la polea? Vamos a regresar entonces a la ecuación allá. T' pasaría a restar al 40. Sería 40 menos T'. Oye, pero T' es 30, por lo tanto, restamos 40 menos 30. El peso de la polea nos sale 10 newton. Correcto. 10 newton. Y ya está. Está marcado. Perfecto. Entonces, aquí estamos analizando cuerpo a cuerpo y aplicando solamente la primera condición del equilibrio. Perfecto. Vamos a continuar. Problema número 14 del intensivo 2. Oye, una esfera de masa 2 kilogramos. Aquí tenemos una esfera de masa 2 kilogramos atada a una cuerda de longitud 3 metros. Gira en un plano vertical con rapidez lineal de 9 metros por segundo. Determinar la tensión en la cuerda en el instante que muestra la figura. Oye, en ese instante yo quiero hallar la tensión en la cuerda. Entonces vamos a traer este cuerpo. Lo vamos a colocar aquí, un poco mayor. Ahí está. Y hacer el análisis en ese punto. Claro, este es un problema de dinámica. Y si recordamos, en problemas de dinámica, hacemos el análisis en los ejes radial y tangencial. Yo les había comentado de esto. Radial y tangencial. Claro, radial y tangente, el radio y tangente, son perpendiculares. Perfecto, ahí está. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre para esta esfera. Entonces vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta esfera. Bueno, aquí tenemos una cuerda. Hacemos el corte imaginario y dibujamos la tensión saliente del cuerpo a lo largo de la cuerda. Ahí tenemos la tensión. Perfecto. Esta sería nuestra tensión. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso. Por aquí tenemos el peso. Ahí está. ¿Qué más? ¿Otra fuerza actúa? No, porque está en un plano vertical. Entonces ya está. Bueno. Oye, si la masa es 2 kilogramos, la gravedad 10, ¿el peso cuánto sería? Sería el producto. 2 por 10, 20 newton. Correcto. Ya tenemos el peso. Perfecto. Oye, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo es el mismo de 37 que aparece ahí. Ustedes lo pueden descubrir aplicando la geometría básica, claro. Si aquí es perpendicular, los ejes son perpendiculares, aquí sería 53. Para 90, 37. Perfecto. Ahora sí, descomponemos el peso porque no se encuentra ni en el eje radial ni en el tangencial. Vamos a descomponer el peso. Al descomponer el peso tendríamos una componente sobre el eje tangencial y la otra componente en el eje radial. Perfecto. Ahí están sus componentes. Ahí está. Ok. ¿Cuánto vale cada componente? Ángulo de 37. ¿Bien te acuerdas? ¿Te acuerdas de este ángulo de 37? 53. A 37, ¿qué se lo pone? Tú sí te acuerdas, claro. A 37 se lo pone un 3K. Este otro cateto es 4K. ¿Verdad? Y la hipotenusa es 5K. Oye, pero la hipotenusa ya te dice que es 20. ¿Cuánto debe ser K multiplicado por 5? ¿Me da 20? Correcto, K vale 4. Ya lo pensaste. Si K vale 4, ¿cuánto mide cada componente? Veamos. Oye, esta componente al frente de 37 es 3 veces K, que es paralelo a este. Por lo tanto, esta componente en el eje radial es proporcional a 3K. Como K vale 4 por 3, aquí tenemos 12 newton. Y la otra componente sería 4 por 4. K vale 4 por 4, 16 newton. Perfecto.
Ya está. Ahora en el eje radial, este es el eje radial, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cómo la aplicamos? Sumatoria de fuerzas centrales va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, o central, o normal, o radial. Esos son los nombres. Ah, y por cierto, claro, el radio, voy a escribirlo aquí, el radio de esta trayectoria es 3 metros y la velocidad que tiene esta pelotita es 9 metros por segundo. No hay que olvidarnos de estos datos que son importantes. Correcto. Oye, ¿cómo se interpreta la suma de fuerzas centrales? ¿Te acuerdas que yo comenté eso? Se interpreta como las fuerzas que entran hacia el centro. Aquí tenemos el centro. Oye, ¿quién entra al centro? ¿Quién se dirige hacia el centro? Es la tensión y la componente del peso. Entonces sumamos esas dos. La tensión más la componente del peso, que es 2. Y esto debe ser igual a la masa del cuerpo, el 2, por la aceleración centrípeta. Oye, ¿te acuerdas que yo escribí dos fórmulas para la aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial? Ahí tenemos velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Vamos a usar esa relación. ¿Por qué, profe? Claro, porque nosotros tenemos velocidad tangencial y radio. Por eso es que usamos esa relación. Profe, ¿hay otra? Claro, existe la otra. ¿La otra qué, profe? La otra relación. La otra relación está o aparece la velocidad angular. Y en este problema no nos dan velocidad angular. Por eso es que yo estoy usando la primera relación. Perfectos. Seguimos aquí. Tensión más 12 va a ser igual a 2 multiplicado por la velocidad, que es 9. No te olvides que está al cuadrado. 9 elevado al cuadrado dividido entre el radio, que vale 3. Perfecto. Ahora sí vamos a hacer el cálculo. Veamos aquí. Oye, ese 9 al cuadrado yo lo puedo escribir como 9 por 9. ¿Se puede? Claro. Esto dividido entre 3. Y este 12 que está sumando pasaría a restar. Perfecto, ya está casi. Veamos, hágale triquiaba 1, triquiaba aquí 3. O tercio, ¿no? Entonces serían 9 por 3, 27 por 2, menos 12. 27 por 2 serían 54, menos 12. Ahí está. Newton. Perfecto. Y ahí tenemos la tensión de la cuerda en ese punto, tal como nos pide el problema. Perfecto. Vamos a continuar. Problema 21. Este problema también es de dinámica, del intensivo 2. Un bloque gira en un plano horizontal. Está el bloque, parece más una esfera que un bloque. Gira en un plano horizontal liso atado a una cuerda de 0.1 metros de longitud. Ahí tenemos la cuerda de longitud 0.1 metros. Calcular la velocidad angular máxima. Aquí te piden la velocidad angular máxima. Si se sabe que la máxima tensión en la cuerda sin romperse es 9 veces su peso. O sea, ¿el peso de quién? El peso de esta pelotita. Entonces vamos a calcular esta velocidad angular. Claro, esta velocidad angular máxima. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la cuerda, o mejor dicho, si se sabe que la máxima tensión en la cuerda, sin romperse, es 9 veces el peso. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer el análisis. Para esto vamos a llevar esta figura. Lo vamos a colocar aquí, agrandar y hacer el análisis. Perfecto. Vamos a primero dibujar cuál sería la posible trayectoria. La trayectoria que sigue este bloque o esfera cuando está girando sobre ese eje. Supongamos que esa es la trayectoria, claro, aquí está el centro de la trayectoria. Y sobre esa trayectoria dibujamos nuestros ejes. El eje tangencial y el eje radial. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Lo que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. Por aquí dibujamos el peso. El peso es el producto de la masa por la gravedad. Perfecto. ¿Qué más? Aquí una cuerda. Córtala. Tendríamos la tensión en la cuerda. Que por cierto, esta tensión nos dice que es máxima 9 veces el peso. ¿Correcto? Entonces, esta tensión, que lo voy a escribir por aquí, es 9 veces el peso. Masa, gravedad. Perfecto.
¿Habrá otra fuerza que actúa? No, porque la superficie es lisa. Por lo tanto, no hay rugosidad. Correcto. Ahora, en el eje radial, recuerda que esto es el eje radial o central o normal. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Por cierto, se parece a un acento, pero no es. Correcto. Sumatorio de fuerzas centrales en el eje radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta o central o normal o radial. Y bueno, ¿cómo se interpreta esto? Como en el problema anterior, las fuerzas que entran al centro, este es el centro, las que entran es la tensión. Y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Oye, la aceleración centrípeta, les comenté en el problema anterior, velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿El radio de qué? El radio de la trayectoria, que por cierto sería o coincide con la longitud de esta cuerda. Y el problema ya te lo da por suerte, 0.1 metro. 0.1 metro. Perfecto. Vamos a reemplazar. Oye, esto es 9 veces el peso. Igual, la masa a la derecha. La velocidad angular es lo que yo quiero calcular, elevado al cuadrado, multiplicado por el radio. El radio es 0.1. 0.1. Oye, 0.1 se puede escribir como un décimo, ¿verdad? Entonces vamos a escribir un décimo. En vez de escribir 0.1, escribimos un décimo. Correcto. Oye, se van las masas. Por cierto, este es G, que no aparece. Se va la masa. Aquí G vale 10. Por 9 es 90. Este 10 que está dividiendo pasaría a multiplicar al 90. 90 por 10 es 900. Por lo tanto, la velocidad angular al cuadrado es igual a 900. Finalmente, la velocidad angular va a ser igual, sacaré la raíz cuadrada, 30, unidad de la velocidad angular, radianes por segundo. Perfecto, y ya está. Correcto, ya está marcado. Ok, continuamos entonces. Problema número 12. Aún en el intensivo 2. Oye, este es un problema de estática. Nosotros ya hemos estudiado estática. La barra AB, aquí está la barra AB, mostrada en la figura, tiene 12 newton de peso. Se encuentra en equilibrio apoyado en una pared vertical y en un plano inclinado completamente liso, tanto la pared como el plano inclinado. Si la fuerza de reacción en el apoyo A es 5 newton, hallar la fuerza de reacción en el apoyo B. Se nos piden calcular la reacción en el punto B. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta barra. Dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre esta barra. Perfecto. Por aquí tenemos el peso. Comenzamos con el peso. Hoy el peso de la barra es 12 newton. Vamos a escribirlo aquí. 12 newton. ¿Qué más? La reacción en A es 5. Por aquí dibujamos la reacción en el punto A. La reacción normal, que es perpendicular siempre a la superficie. Ahí tenemos esta reacción en A, que el problema ya te dice que vale 5 newton. Y a nosotros nos piden calcular la reacción en B. Lo dibujamos por aquí, la reacción en B, perpendicular a la superficie. Ahí está. La reacción en el punto B, la que nos piden calcular. Perfecto. Oye, con tres vectores. Vamos a prolongar por aquí, solo un minuto. Yo prolongo por aquí y prolongo el peso. Y bueno, si yo prolongo esto de aquí, también debe cortar en un solo punto para el equilibrio. No te olvides que esto es perpendicular a la superficie. Por aquí también. Perfecto. Con tres vectores yo puedo construir el triángulo de fuerzas. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos el peso. Ahí está. En horizontal está la reacción en A, tal y como está. Y cerrando el triángulo, la reacción en el punto B. Horizontal y vertical ya sabes que son perpendiculares. Por lo tanto, tengo un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Vamos a escribir aquí los valores. La hipotenusa en el cateto es 12 newton, la vertical. La horizontal es 5 newton. Ahí está. Oye, y lo que te piden calcular sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Y cómo calculamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Conociendo los catetos, pues ya lo pensaste.
y aplicas un pitagorazo. Sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Perfecto. Ya casi, 12 al cuadrado es 144 más 25, sacarle la raíz, nos quedaría 13 newton. Perfecto. Ahí tenemos la reacción en el punto B. Perfecto. Casa. Seguimos. Problema 27, aún en el intensivo 2. Nos dice lo siguiente. Una fuerza variable, ojo, una fuerza variable, actúa sobre un objeto como se puede ver en la figura. Hay el trabajo de esta fuerza para todo el recorrido. Entonces vamos a traer esta figura a un lado y vamos a analizar. Oye, aquí tenemos el gráfico de una fuerza que está actuando sobre un cuerpo. Si nosotros queremos hacer una analogía con el cuerpo, vamos a pensar que esto es el cuerpo en la posición 0. Y claro, en cada posición tenemos una fuerza diferente. La posición 8 y por aquí la posición 12. Correcto. A ver, ¿cómo es la fuerza? ¿Cómo varía? Veamos aquí. Cuando está en la posición 0, nosotros tenemos una fuerza aquí en este tramo, en este pedacito inicial o en este punto inicial. Cuando es 0, la fuerza en la vertical es 14. Correcto. Esta fuerza es 14 newton. Se sigue moviendo hasta la posición 8. Por cierto, este es el eje X. Hasta la posición 8, la fuerza sigue siendo 14. Por lo tanto, ahí no hay problema. La fuerza es constante. Perfecto. Constante. Oye, ¿qué pasa desde 8 hasta 12? Claro, en 8 la fuerza sigue siendo aquí 14. Pero de 8 a 12, la fuerza comienza a disminuir, hasta que se hace 0. En el punto 12 se vuelve completamente 0. O sea, aquí la fuerza 0 newton. Y claro, ahí se detiene. Tal vez. Nosotros queremos calcular el trabajo de esta fuerza. Cuando nosotros tenemos una gráfica de fuerza versus la posición, para hallar el trabajo es simplemente calcular el área bajo esa curva. El área me va a representar el trabajo. ¿El área de qué, profe? El área bajo la curva. O sea, todo esto, estoy sombreando más o menos, va a representar el trabajo realizado por esta fuerza. Entonces el trabajo aquí, el trabajo para hallar el trabajo, que vale la redundancia, consiste en hallar esta área. Perfecto. En esta área podemos dividirla en dos. Claro, un rectángulo y por aquí un triángulo. O si quieres, directamente vamos a ver que esta figura que tenemos aquí es un trapecio. Un trapecio tiene base menor, base mayor y la altura. Vamos a calcular entonces la base menor, base mayor y hallar el área. Claro, ¿por qué, profesor? Porque el área para un trapecio es igual a base mayor más menor sobre 2 multiplicado por la altura. Entonces, ¿cuál es la base mayor? La base mayor sería todo esto que está abajo. De 0 a 12, 12. La base menor sería todo este pedacito. De 0 a 8 es 8. Y la altura sería en la vertical. De 0 a 14, 14. Correcto. Entonces, esta sería nuestra altura. Este sería la base menor. Y este de aquí, la base mayor. Perfecto. Vamos a reemplazarlo para calcular el trabajo. La base mayor es 12 más la base menor es 8 sobre 2 y esto multiplicado por la altura que vale 14. Perfecto. Y haciendo el cálculo rápidamente, a ver, veamos. 12 más 8 es 20. Entre 2 es 10. Por 14, 140. Correcto. La unidad del trabajo, los joules, o julios, o joules. Correcto. 140 joules. Perfecto. Entonces, siempre que tengas una gráfica fuerza versus la posición,
Entonces el trabajo viene dado calculando el área bajo la cuerda. Perfecto. Vamos a continuar. Problema número 28. A ver, antes vamos a pasar para la otra separata mejor, para abarcar más problemas. Problema número 15 del intensivo 3. Problema 15 del intensivo 3. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Hoy es determinar el mayor valor de la masa en kilogramos de un bloque que puede ser enganchado en A. O sea, aquí yo voy a enganchar un bloque y yo quiero saber cuál es la masa máxima, de tal forma que la barra homogénea de 2 kilogramos permanezca en la posición horizontal, o sea, no vuelque, no rote con respecto a esta esquina del borde, claro. Considere la cuerda ideal y el gancho de masa despreciable. Perfecto. Yo quiero saber cuál es el peso máximo para que esta barra se mantenga en esa posición horizontal, no rote. Quiere decir que está en equilibrio. Entonces vamos a calcular. Bien, oye, la barra homogénea tiene 2 kilogramos y por aquí el peso que yo quiero calcular. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra. A ver, veamos por aquí, tenemos el peso. Barra homogénea, el peso en la mitad, todo mide 6A. Claro, la mitad sería 3A. Este pedacito es A. Aquí nos faltaría un 2A. Perfecto, ahí está. Que por cierto va a coincidir con la distancia perpendicular. Este puntito le voy a llamar O, donde voy a aplicar el momento. El peso, si la masa es 2, gravedad 10, el peso sería 20 newton. Que por cierto ese 2 salió horrible. 20 newton. Listo. ¿Qué más? Y por acá el peso de esto, que es lo que nos piden calcular. Bueno, hacemos el corte imaginario sobre la cuerda, saliente del cuerpo de la barra. Bueno, aquí la tensión y el peso de por aquí deben ser iguales para que se encuentren en equilibrio. Por lo tanto, calculando la tensión es lo mismo que calcular el peso. Perfecto. Entonces vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio, sumatoria de momentos en el punto O debe ser igual a 0. Entonces, ¿quién genera momento en relación al punto O? 20 genera momento, claro, lo orientamos al punto O, sentido antihorario positivo. Esta tensión lo orientamos al punto O, sentido horario negativo. Perfecto, sumamos los momentos. Momento del peso aquí es más, la fuerza es 20, multiplicado por su distancia perpendicular, esa sería la distancia perpendicular, 2A. Perfecto, menos porque el momento de la otra es negativo. La fuerza, que es la tensión, o también el peso, que es lo que yo quiero calcular, multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto O, que sería simplemente A. Y esto debe ser igual a 0. Perfecto. A y A se van. Despejamos W. Correcto. Oye, si despejas W sería 2 por 20. 40 newton. Perfecto. Ahí tenemos el peso máximo que va a soportar. Oye, pero a mí me piden el valor de la masa en kilogramos. Y claro, nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y este es igual a 40. Como la gravedad vale 10, vamos a reemplazarlo aquí. Por la izquierda tenemos 40. Por tanto, la masa sería 4 kilogramos. Perfecto. 4 kilogramos. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy yendo un poco más rápido porque esto ya lo hemos visto en clase y simplemente aplicamos la segunda condición del equilibrio. Perfecto. Vamos a continuar. Problema número 16. Problema 16. Una esfera homogénea de 200 newton está apoyada en el plano liso. Aquí tenemos la esfera homogénea de 200 newton. Perfecto. Está apoyada en un plano liso. Ahí está. Tal como se indica en la figura. Determina el módulo de la tensión en el cable ideal. Queremos saber cuál es el módulo en el cable ideal. Perfecto. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces,
Llevamos la figura aquí, lo agrandamos y dibujamos las fuerzas que actúan. Perfecto, a ver, más o menos por ahí, en el centro dibujamos el peso. ¿Cuánto vale el peso? Aquí nos dice 200 newton. Vamos a ponerlo 200 newton. Perfecto, ahí está. Estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la esfera. El peso 200 newton. Por acá, córtala. Saliente del cuerpo, tenemos la tensión. Correcto. ¿Qué es lo que nos piden calcular? Tensión. Perfecto. ¿Qué más? Tenemos un contacto con el plano inclinado. Por lo tanto, aparece la reacción normal, que es perpendicular a la superficie. Perfecto, reacción normal. Ahí está, que es perpendicular a la superficie, no te olvides. Ahí está. Bien, veamos los ángulos entre ellos. Veamos los ángulos entre ellos. A ver, este ángulo que forma el peso con la normal es el mismo del plano inclinado, por lo tanto aquí también va a ser 30 grados. Perfecto, entonces la normal y el peso vale 30 grados. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a hacer el siguiente truco. Voy a prolongar aquí el peso. Observa lo que voy a hacer. Solo para calcular cuál es el ángulo que forma la normal y la tensión. Observa cómo voy a hacer. Estoy prolongando el peso. Oye, si yo prolongo el peso, observa que la normal y la vertical, donde está el peso, forman 30 grados. Por lo tanto, este angulito, este pedacito de ángulo es 30 grados. ¿Correcto? 30 grados. Y observa la vertical. Con esta vertical. Por aquí tenemos una secante, 23 grados. Alternos internos, este angulito también sería 23 grados. Por lo tanto, el ángulo total que forma la normal y la tensión sería 30 más los 23. En total, 53. Correcto. Ya tenemos los ángulos con 3 vectores. Vamos a construir nuestro triángulo de fuerzas. A ver, ¿cómo sería? Vamos a imaginarnos por aquí. Tenemos el peso, más o menos por aquí la tensión, no, la normal. Y cerrando el triángulo, la tensión. Perfecto. Nota que es una figura cerrada de vectores, resultante nula. Cumple con la primera condición del equilibrio, sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Perfecto. Por cierto, esto es 200 newton. Ahí está. Esto es la tensión que queremos calcular y la reacción normal. ¿Cuáles son los ángulos entre ellos? A ver, vemos que la normal con la vertical, la normal y el peso forman 30 grados. Normal y peso, 30 grados. Perfecto. Y si yo prolongo por aquí, la tensión y la normal, 53 grados. Perfecto. 53 grados. Oye, como yo quiero hallar la tensión y la normal no nos interesa, vamos a usar la ley de senos para calcular el módulo de la tensión. ¿Qué nos dice la ley de senos? Coges el módulo de este vector y divides entre el seno del ángulo que se lo opone. Por lo tanto, sería la tensión es al seno de 30, como aquí cogemos el peso al seno del ángulo que se lo opone. En realidad debe ser ese ángulo. Pero por reducción del primer cuadrante, el seno de este ángulo es igual al seno de 53. Por lo tanto, yo puedo escribir así 200 sobre el seno de 53. Correcto. Ya está casi. Queremos la tensión. Vamos a despejarla. El seno de 30 que está abajo pasaría a multiplicar al 200. Por lo tanto, vamos a hacerlo un poco rápido. Oye, seno de 30 es un medio. Cuando pasa a multiplicar al 200 sería 200 por un medio. ¿Correcto? Y esto dividido entre el seno de 53. Seno de 53, 4 quintos. Perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, veamos. Saca de mitad. 1, mitad de 200 es 100.
100 entre 4 es 25, por los 5 de aquí serían 125. Por lo tanto, la tensión sería 125 newton. Ya está. Perfecto. Cualquier cosa, aquí pasos en la matemática, producto, división, lo haces con calma en tu casa. ¿Ok? Entonces, pero la física está aquí. Estamos aplicando la ley de senos. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, ojo. En la mayoría de los problemas estamos haciendo el DCL, el diagrama de cuerpo libre. Y a partir de ese diagrama de cuerpo libre, aplicamos lo que sabemos. En este caso, la primera condición del equilibrio. O, para resolver el triángulo, la ley de senos. Claro, si un ángulo hubiera sido 90, sería más fácil. Porque 90 ángulos conocidos, bacán, ¿verdad? Pero aquí ninguno de ellos es 90. Por eso tenemos que usar la ley de senos. ¿Correcto? Vamos a continuar. Problema 28. Problema número 28. Usando el esquema, o sea, lo que nos da aquí en la figura, determine el vector m. Observa aquí en las respuestas la forma cartesiana del vector m. Bien, vamos a calcular la forma cartesiana del vector m. Para esto vamos a agrandar la figura, ahí está. Para calcular el vector m necesitamos la componente horizontal y vertical. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Hoy el vector m yo lo puedo descomponer en una componente horizontal que se va a la izquierda, por lo tanto va a ser negativa, y la otra componente en la vertical, que va hacia arriba, por lo tanto va a ser positiva. ¿Cuánto mide cada componente? Esta es una forma, de aquí más adelante les voy a enseñar otra forma, una forma bien práctica. Oye, de 1 a menos 3, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuál es la distancia? De 1 a menos 3. Aquí tenemos 1 más los 3, por lo tanto sería 4. 4. Y aquí en la vertical, de 0 a 3, en la vertical, 3. Por lo tanto, directamente, ojo, m sería, en forma cartesiana, 4 hacia la izquierda, en el eje horizontal, sería menos 4. Y 3 hacia arriba, en el eje vertical. Y ya está. Ahí tenemos el vector m. Ahora, como yo les había mostrado, para calcular el vector m necesitamos el punto de la cabeza y el punto de la cola, ¿correcto? Y después lo restamos y ya está el vector m. Veamos de esta forma. Oye, el punto de la cola está en el eje x. Si está en el eje x, 1 en el eje x, 0 en el eje y. Perfecto. Ya tenemos el punto de la cola. Ahora el punto de la cabeza. En el eje x sería menos 3 en x. Ahí está. Y en el eje y sería 3. Perfecto. Ahora, para calcular nuestro vector m, simplemente restamos el punto de la cabeza, que es el menos 3,3. Yo le voy a restar el punto de la cola, que es el 1,0. Oye, ¿cómo restamos esto? ¿Te acuerdas? Claro, restamos las x con las x y las y con las y. A ver, restamos las x. Menos 3 menos 1. Esto nos da menos 4, 3 menos 0 nos da 3. Por lo tanto, ya tenemos el vector m. Observa, nos dio la misma cosa. Dos maneras para resolver. Perfecto. Seguimos. Problema número 38, aún del intensivo número 3. La barra homogénea de 160 newton de peso sostiene el bloque de 80 newton. Aquí tenemos la barra homogénea. En la posición mostrada, determinar la tensión en la cuerda. ¿Dónde está la cuerda, profe? La cuerda está aquí, en el extremo de la barra. Vamos a determinar la tensión en esa cuerda. Esa es la pregunta. Bien, vamos a hacer el análisis. Lo ponemos un poco grande aquí y hacemos el análisis de fuerzas. Perfecto. Dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Aquí la barra nos interesa. Perfecto, más o menos una barra homogénea. Su peso en la mitad. Ahí está. Vamos a prolongarla más o menos por ahí. Ahí está. ¿Cuánto era el peso? 160 newton. Perfecto, lo escribimos aquí.
160 newton. Ok, perfecto. ¿Qué más? Por aquí, bueno, la tensión saliente. Claro, esta tensión va a ser igual al peso de este otro bloque, de 80 newton. Por lo tanto, aquí también va a ser 80 newton. Esta es una tensión. Por abajo 80, claro, para que compense, repito. Las fuerzas que suben, ojo, para este bloque, las fuerzas que suben, la tensión es igual a la que baja. 80 baja, tensión, debe ser 80 para que compense el equilibrio. Y claro, como es la misma cuerda, misma tensión. Por lo tanto, aquí la tensión es 80 newton. Perfecto. Y, ojo, esta tensión no nos piden calcular. Porque si nos pidieran, bueno, carambas. El problema especificaría cuál tensión, ¿verdad? Pero en este caso nos están pidiendo esta tensión. Y por cierto, hacemos el corte imaginario y saliente del cuerpo. Dibujamos la tensión. Bien, vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio en relación a la bisagra. Segunda condición del equilibrio, que nos dice sumatoria de momentos. En el punto O, el punto que yo he escogido, va a ser igual a 0. Perfecto. Oye, ¿cuáles son las fuerzas que generan momento en relación al punto O? Veamos. Esta fuerza de 80 newton lo orientamos al punto O. ¿Genera momento? Claro. Su momento es negativo, horario. 160 genera momento, lo orienta. A ver, lo orientas. También genera momento. ¿Esta tensión generará momento? A ver, oriéntalo. A ver, si yo lo oriento hacia el punto O, genera momento anti-horario. Y por cierto, voy a colocarlo un poco más abajo. Claro. Disculpa. Y todo se está moviendo. No hay problema. Perfecto. Ok. Entonces ya tenemos que las tres fuerzas que aparecen aquí van a generar momento en relación al punto O. Alguien se preguntará, profe, ¿la reacción aquí en el punto O? Claro, no. Claro, existe una reacción, pero no nos piden y tampoco va a generar momento. Por lo tanto, no la vamos a considerar. ¿Correcto? Entonces vamos a calcular los momentos y los sumamos y lo igualamos a 0 y calculamos la tensión. Perfecto. A ver, para eso necesitamos las fuerzas y las distancias que sean perpendiculares. Aquí lo que vamos a hacer es prolongar. Y por cierto, esta línea vertical no parece vertical. Ahora sí parece vertical. Ups. Perfecto. Buscamos una distancia que sea perpendicular a esas fuerzas. Y ahí están las distancias perpendiculares, que ya te ayuda el problema, ¿verdad? Por ejemplo, para 80, la distancia perpendicular sería de O hasta más o menos la altura de 80, que es 2 metros. Ya está, 2 metros. Vamos a colocarlo ahí. 2 metros. Perfecto. Ahora, de 80 hasta aquí, hasta el borde, todo es 6 metros. Como el peso está más o menos en la mitad, más o menos no, debe estar en la mitad. Claro, si todo está horizontal es 8 y este peso está en la mitad, parte de aquí, de este lado en la mitad, va a caer aquí en este lado horizontal también en la mitad. Por tanto, si todo es 8, la mitad debe ser 4 y 4. Entonces aquí, este pedacito es 2 y aquí 4. Correcto, ya tenemos las distancias perpendiculares. Ahora vamos a sumar los momentos. Comenzamos con el momento de 80 newton. Momento negativo sería menos la fuerza, que es 80, multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto O, es 2. Simplemente 2. Correcto. Este otro peso, menos 160, que es la fuerza, por la distancia perpendicular hacia el punto O, sería todo esto. 2 y 2, 4. Perfecto. Ya casi. Más el momento de la tensión, que es la fuerza, multiplicado por la distancia perpendicular hacia el punto O, que sería todo esto. ¿Y todo esto cuánto es? 8. 2 y 6, 8. Perfecto. Y esto debe ser igual a 0. Ahora vamos a resolver la ecuación. Simplemente a ver qué podemos hacer aquí. Saca la octava. Octava 1. Octava de 160 es 20.
Sácale octava, 10. Perfecto. Oye, 10 por 2 es menos 20. Pasaría a sumar. A la izquierda nos queda el t solito. Menos 20 pasa a sumar, sería 20 aquí. Aquí tengo menos 20 por 4. Oye, 20 por 4 es 80. Con este negativo es menos 80. Cuando pasa al otro lado, sería más 80. Perfecto, y acá sí suma esto. 20 más 80, 100. Correcto. 100 newton. Y ahí tenemos la tensión en la cuerda que nos piden calcular. Perfecto. 100 newton. Seguimos. Problema número 24. Problema número 24. A ver, ¿qué nos piden calcular aquí? A ver, un bloque de 60 kilogramos. Aquí tenemos el bloque de 60 kilogramos. Es arrastrado por una cuerda de manera que se desplaza con velocidad constante de 5 metros por segundo. ¿Qué potencia desarrolla el motor si el coeficiente de fricción es 0.5? Coeficiente de fricción cinético es 0.5. Hoy nos piden la potencia que desarrolla este motor para hacer esto. Para mover el bloque, para arrastrar el bloque de 60 kilogramos a una velocidad constante de 5 metros por segundo. ¿Cuál es la potencia? Esa es la pregunta. Bien, vamos a analizar lo que está pasando aquí. Para esto agrandamos este dibujo. Ahí lo tenemos. Y vamos a definir aquí primero lo que es una potencia. Recordamos, la potencia se define como el trabajo por unidad de tiempo. Oye, y el trabajo se define como el producto de la fuerza por la distancia, dividido entre el tiempo. Y nosotros ya sabemos por cinemática que distancia entre tiempos se llama velocidad. Por lo tanto, la potencia se define como el producto de la fuerza por la velocidad. Oye, la velocidad ya te lo dan por suerte. Es 5 metros por segundo. O sea, falta calcular la fuerza. Multiplica por 5 y ya está. Entonces vamos a calcular esa fuerza que usa el motor para jalarlo. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este bloque. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque. Correcto. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos las fuerzas que actúan. Bueno, por aquí sería la fuerza que el motor va a emplear. Claro, esta es una cuerda, sería una tensión. Pero esa tensión sería la fuerza que el motor hace para jalar. Vamos a llamarle simplemente esta fuerza, que es lo que queremos calcular. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El movimiento es hacia la derecha. Ahí está, dibujamos el peso. ¿Cuánto es el peso si la masa es 60? El peso sería, ya lo pensaste, 600 newton. ¿Qué más? La reacción normal, perpendicular a la superficie, reacción normal. Y claro, la superficie rugosa. Si la superficie es rugosa, en contra del movimiento, ¿quién va a aparecer? La fuerza de fricción. Aquí va a aparecer la fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento. Y por cierto, la fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Esta es la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué cinética, profesor? Porque el cuerpo se está moviendo con una velocidad de 5 metros por segundo. Y por cierto, esto es constante. Oye, ¿te acuerdas que en el equilibrio analizamos que cuando un cuerpo o sistema está en equilibrio cuando está en reposo, o sea, velocidad cero, o que si se mueve, lo hace con velocidad constante. Y miren, ese problema, el cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, aplicamos la primera condición del equilibrio. Entonces decimos lo siguiente. Sumatorio de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. Hoy en la vertical, las fuerzas que suben, la normal, debe ser igual a las fuerzas que bajan. En este caso, el peso. 600 newton. ¿Correcto? Hoy analizamos en la horizontal. En la horizontal también aplicamos la primera condición del equilibrio. Sumatorio de fuerzas en X debe ser igual a 0.
Las fuerzas que se van a la derecha son iguales a las que se van a la izquierda. F, que es la que queremos calcular, se va a la derecha y a la izquierda se va el mus cinético por la normal, o sea, la fuerza de fricción, son iguales. Oye, pero la normal ya lo tenemos. Y el coeficiente de rozamiento también te lo dan por suerte. Reemplazamos aquí. 0.5 es un medio, ¿verdad? La normal es 600. Por lo tanto, 600 por un medio es lo mismo que 600 entre 2. Y eso nos quedaría 300 newton. Perfecto. Oye, ya tenemos la fuerza. Ahora podemos calcular la potencia. A ver, veamos. La fuerza es 300. Y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad, que es 5. Correcto. Por lo tanto, la potencia que desarrolla el motor, 3 por 5, 15 con 2 ceros. 1500 unidad de la potencia en el sistema internacional son los watts. Perfecto. Ahí tenemos la potencia que desarrolla el motor. Bien. Entonces, aquí como el cuerpo o el sistema está en equilibrio porque la velocidad es constante. Por eso es que estamos aplicando la primera condición del equilibrio. ¿Correcto? Por cierto, ya se nos acabaron los problemas. A ver, vamos a regresar a un problema por aquí. El 28 que no lo habíamos hecho. Y con eso ya creo que estamos terminando. Hemos hecho bastantes problemas. Perfecto. A ver, problema 28. Determinar la medida de alfa. Aquí, alfa. Si el sistema se encuentra en equilibrio. Queremos hallar cuánto mide alfa para que este sistema se encuentre en equilibrio. Perfecto. Y además te dice que la masa M1 es igual a la masa M2. Perfecto. Esos son los únicos datos que tenemos. Perfecto. Ok, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre entonces. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Por cierto, aquí yo estoy hablando de una figura. Estamos terminando, chicos. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a escoger este puntito para hacer el diagrama de cuerpo libre. Imagínate que ese es un puntito donde estoy analizando, haciendo el diagrama de cuerpo libre. Perfecto, claro. Oye, claro, podemos analizar cada bloque aquí, por ejemplo. Si analizamos el bloque 1, por aquí tendríamos el peso, que es masa, gravedad. Claro, como estas masas son iguales, vamos a llamarle simplemente M. Masa, gravedad y peso. La cortamos por arriba saliente del cuerpo. La tensión. Vamos a llamarle tensión 1. Perfecto. Como se encuentra en equilibrio esa tensión 1, debe ser igual al peso. Claro, para que esté en equilibrio, las fuerzas que suben en módulo y las que bajan deben ser iguales. Perfecto. Ahora analizamos el bloque 2, que por cierto tiene la misma masa. Entonces el peso va a ser igual, masa, gravedad, y por aquí cortamos, saliente del cuerpo, la tensión. Vamos a llamarle T2, que para que esté en equilibrio debe ser igual al peso del bloque. Perfecto. Y nos damos cuenta que la tensión 1 y la tensión 2 son iguales. Perfecto. Ahora vamos a analizar este puntillo del medio. Entonces, analizando este puntillo, dibujamos las fuerzas que actúan sobre este puntillo, saliente del puntillo. Tenemos las tensiones. Ahí está. Y por aquí, bueno, si lo deforma hacia abajo en esta dirección, la deformación, aparece la fuerza elástica en contra de esa deformación. Entonces aquí tenemos la fuerza elástica. Perfecto. Y aquí tenemos la tensión 2. Y por aquí la tensión 1. Perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, ¿qué más? Ya está. Oye, aquí este ángulo te lo dan, que es 100. Perfecto. ¿Cuánto sería este angulito? ¿Cuánto sería ese angulito? Claro, para 180, porque todo es llano, ¿verdad? Observa la vertical, todo es llano. 180.
Si aquí tengo 100, este sería 80 grados. Perfecto. Ahora vamos a aplicar la ley de senos. Observa lo que vamos a hacer. Aplicar la ley de senos en ese puntito. Ley de senos. ¿Cómo así, profe? La ley de senos. Oye, ¿te acuerdas? Vamos a aplicar la ley de senos en este T1. Sería al seno del ángulo que se le opone. Que sería todo esto. 80 más alfa. Lo escribimos aquí. T1 es al seno del ángulo que se le opone. 80 más alfa. ¿Correcto? ¿Cómo? Como T2 es al seno del ángulo que se le opone. ¿Quién es el ángulo que se le opone? Todo esto, 100. T2 sobre el seno del ángulo que se le opone, que vale 100. Perfecto. Oye, pero T1 y T2 son iguales. Oye, si T1, lo que está arriba, es igual, lo que está abajo, para que se cumpla la igualdad, también debe ser igual. Claro, si arriba yo tengo mg, tanto a la izquierda como a la derecha, el argumento del seno que aparece abajo deben ser iguales, para que se cumpla la igualdad. Por lo tanto, igualamos aquí los argumentos. Oye, si yo igualo los argumentos, 80 más alfa debe ser igual a 100. En este caso, alfa, ¿cuánto sería? 80 pasa a restar al 100, por lo tanto, alfa sería 20 grados. Perfecto. Y aquí estoy aplicando la ley de senos, claro. Tal vez no se acuerdan que estaba así, pero voy a hacerles un recordaris aquí rápidamente. Oye, si yo tengo tres fuerzas dispuestas de esta manera, vamos a llamarle F1, o en general, tres vectores, F2, F3, por aquí yo le voy a llamar alfa, beta y, bueno, gamma, los ángulos. Oye, yo quiero saber cuál es la forma de la ley de senos aquí. La ley de senos tiene la siguiente forma. F1 es al seno del ángulo que se le opone. Aquí está F1. ¿Cuál es el ángulo que se le opone? Sería alfa. Seno de alfa. Como F2 es al seno del ángulo que se le opone. Aquí está F2. El seno del ángulo que se le opone sería gamma. Como F3 es al seno del ángulo que se le opone, que sería beta. Correcto. Y ahí tenemos la ley de senos cuando es esta la figura. Perfecto. Y eso es lo que estamos aplicando justamente aquí, en este puntito. Aplicamos la ley de senos y podemos calcular los ángulos. Bien, chicos, creo que ya hemos resuelto suficientes problemas. Vamos a quedarnos aquí por el momento. Ya sabes, cualquier cosa, chicos, pueden escribirme al correo. Usted ya tiene mi correo. O pueden ver el video todas las veces que quieran hasta que puedan captar la idea. Porque hacer las cuentas, los productos, todo eso ya es la parte matemática. Pero lo interesante o lo importante para ustedes sería cómo plantear el problema. Claro, debes saber leer, interpretar el texto, plantear el problema usando un gráfico, un diagrama, y después aplicar las condiciones de equilibrio. La parte física, esa es la parte física. Leer el problema, plantear el problema, ver de las herramientas que tú tienes cuál vas a usar para resolver el problema, y lo otro es la parte matemática, resolver una ecuación, no sé, hacer un producto, suma, resta y todo eso. Pero lo importante es saber la parte física. ¿Ok, chicos? Bien, pues nada, muchas gracias por su atención y vamos a quedarnos aquí. Entonces, un abrazo a todos. Yo voy a subir al Drive. Aquí va a aparecer esos problemas. Ustedes los pueden descargar directamente. Pues nada, chicos, un abrazo a todos y buen final de semana. Chao.